Chicos, chicas, ¿me escuchan ahí en el aula virtual? Sí, profe, te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, chicos, chicas, ¿cómo andan? ¿Ya tienen parciales? ¿Tipo trimestre? ¿De física? ¿Química? ¿Tuvieron ya? ¿Cuándo tuvieron de física? El sábado. No. ¿Y cómo les fue? ¿Y química cuándo tienen? ¿Química cuándo tienen parcial? ¿Cuándo? ¿Hace 2 sábados? Bueno. Bueno, vamos a retomar el capítulo de ecuaciones diferenciales. Recuerden que nosotros y nosotras habíamos terminado ya un tipo o un modelo de ecuaciones diferenciales, que son las de primer orden. A las ecuaciones diferenciales de primer orden presentamos métodos para resolver una variedad de estructuras, es decir, podemos resolver ecuaciones diferenciales de primer orden de tipo no lineales, sobre todo con el método de variables separables, que nos permite, bueno, dar cuenta de una buena cantidad de situaciones, siempre y cuando justamente podamos, ¿no?, separar las variables. Un poco lo que discutíamos el otro día, que no es tan trivial y sencillo separar las variables, pero en la medida de lo posible, y cuando esa sea la posibilidad, vamos a tratar de explorarla porque es el camino más sencillo. Después, en la segunda, no me acuerdo, en las segundas partes de las clases, introducimos otro tipo de ecuaciones de primer orden, que son las lineales, y que se ajustan a un método muy específico, que es el método de sustitución o cambio de variables, ¿no? El tema o el chiste es que el método de sustitución o cambio de variables se desarrolla para resolver en forma consecutiva la ecuación como si fuera a variables separables. Y eso demuestra que el método a variables separables es el más cómodo o más práctico, porque es el más sencillito. La recomendación que les di la última vez es que reproduzcan varias veces el método de sustitución o cambio de variables y van a ver que a la cuarta o quinta vez que lo más natural e intuitivo ese método para resolver las EDO de primer orden, y se van a quedar tranquilos y tranquilas de que han aprendido bien. Cuando introdujimos el tema, introdujimos son distintas conjugaciones del mismo verbo y refieren a distintas cosas, hay que hablar con cuidado para ser elegantes. Bueno, cuando introdujimos las ecuaciones diferenciales, vino acompañado de la larga perorata de lo importante que son para nosotros y nosotras este tipo de modelos matemáticos, porque nos permiten resolver un montón de situaciones propias de nuestras carreras. En este punto, como estamos un poquito sobrados de tiempo, entre comillas, ¿no?, en relación a los otros, el tiempo es relativo, no absoluto, porque como las otras comisiones quedaron un poquito más desfasadas y atrasadas, nosotros tenemos la libertad de, a veces, cuando esto ocurre, discutir un ejemplo bien concreto, bien gráfico, de lo que les decía de la importancia que tienen para nosotros las ecuaciones diferenciales. Si tienen ganas, yo les voy a mostrar, ustedes me dirán, un ejemplito que es parte de un proyecto de investigación del cual formo parte y que hace unos años atrás nos develaba bastante, encontré una explicación plausible de lo que estábamos viendo, que era muy importante para ese proyecto de investigación, que no le voy a contar qué es, y permitía, bueno, destrabar esa situación, y iba a permitir tener un mejor performance o desempeño experimental para poder construir unos materiales que a nosotros nos interesaban mucho. En ese problemita, si quieren se los cuento ahora, muy sintéticamente, pudimos resolverlo a través del buen uso de las ecuaciones diferenciales. Y van a ver, si les interesa,
que esas ecuaciones diferenciales que aparecían en ese problemita eran de primer orden, lineales, y era bastante sencillito cuando uno podía codificar o decodificar el problema empírico en un modelo matemático, y ese modelo matemático permitía entonces arribar a una solución. ¿Quieren que les cuente cuál es el problemita? ¿Les parece? ¿Tienen ganas o no tienen ganas? Depende de ustedes y de ustedes. No pasemos de conjugación. ¿Está bien? ¿Tienen ganas? Es un poco lo que se hace acá y en colaboración con otros institutos de la Argentina, cuando uno se dedica o se decide por la carrera de investigación. Se decide hacer investigación básico-aplicada. Hay toda una serie de desafíos que uno está permanentemente envuelto, que hacen que al que le guste este caminito sea muy entretenido. Realmente son bastante diferentes a los anteriores. Al que le gusta ese tipo de adrenalina y estar sometido a ese tipo de exigencias, la verdad que está muy bueno. Después tiene todo el derecho del mundo, el que no le guste, y se dedica a un trabajo más estructurado en relación tanto en la industria, en el laboratorio, como la farmacia que quiera atender, ¿no? Cada uno encontrará su vocación en ese sentido. El problemita que les quería comentar era que arrancaba, bueno, obviamente, esto lo saqué de una presentación a un congreso que hicimos. Les decía que, bueno, hace unos años atrás yo estaba trabajando en Santa Fe, en este instituto de CONICET, con gente de Estados Unidos y demás, y querían, o ese grupo, del que formo parte un poco más indirecto ahora, querían hacer o hacen algunos polímeros. ¿Saben lo que es un polímero, no? En general, el polímero es casi todo lo que nos rodea, porque todo el material artificial se hace en función de ir pegando estructuras similares para dar determinada, desde esto, que está hecho con material polimérico, hasta mucho de la madera está artificial, o casi todo plástico, se estructura como material polimérico. Bueno, el problema de los polímeros, o de las botellas, o de los plásticos en general, como ustedes sabrán, es su baja degradabilidad. O sea, es tóxico y genera problemas. Lo que hace mucha gente, y acá yo me metí en este grupo, es generar polímeros que sean lo más ambientalmente benignos posibles. Para que sea ambientalmente benigno hay muchas posibilidades. Una de esas posibilidades es generar un plástico que se biodegrade. Que se biodegrade significa que le quede en el ambiente y solamente por la luz solar se va degradando en algunos componentes minoritarios que no son tóxicos. ¿Está bien? Hay todo un montón de investigación en ese sentido, y además, ese es un camino, pero también cuando uno va a desarrollar un polímero, trata de que sea un polímero, entre comillas, lo que se dice inteligente. ¿Qué quiere decir que sea inteligente? Bueno, que tenga alguna funcionalidad que se autorregule de alguna manera. Y eso genera, ahí está, eso genera una gama de nuevos materiales, que son los que están demostrados acá, que se clasifican en esto: en nanomateriales, materiales inteligentes, biomateriales, y lo que nosotros hacíamos era materiales bioinspirados. Se definen porque toman alguna cuestión relativa a la naturaleza y se trata de incorporar en el material que uno está haciendo. ¿Qué es la cuestión relativa a la naturaleza que nosotros incorporábamos en el material? La famosa, no sé si ustedes conocen, el ADN más o menos lo conocen, está formado por, esto es una simulación computacional, está formado por bases nitrogenadas, y una de las bases nitrogenadas del ADN es la timina. Algo más o menos saben, ¿no? ¿Se ubican? Bueno, la timina, cuando uno la irradia con luz ultravioleta, tiende a, acá tengo dos timinas adyacentes, tiende a fotodimerizarse, se dice. Se juntan las timinas, reaccionan químicamente y forman un aducto que distorsiona la cadena de ADN normal y puede promover algún evento cancerígeno. Eso es lo que nosotros tomábamos como inspiración de la naturaleza, no para generar una distorsión en el ADN, pero sí para incorporar esta timina que le iba a dar una propiedad interesante. Este sería el efecto que se produce. Se ve cómo se entrecruzan las cadenitas de timina, que es un poco lo que está pasando acá. Se fotodimeriza, distorsiona la hebra de ADN, y cuando esa hebra, cuando vaya a transferir la información para que nosotros crezcamos o que genere algún cambio en nuestro cuerpo, bueno, va a empezar a transmitir esa información distorsionada, lo que puede generar cáncer. Obviamente no es tan así directamente, porque el cuerpo tiene un montón de enzimas que arreglan esto. Hay
un montón el cuerpo es muy inteligente, la estructura genética nuestra es muy inteligente y tiene un montón de abundancia en la información, hay un montón de cosas que hacen que no sea tan directo, que no es que estemos tomando sol y permanentemente la luz ultravioleta del sol va a estar generando este tipo de efectos mutagénicos. Se puede solucionar. Bueno, el tema es que nosotros tomamos esto y lo pusimos, la timina, en una cadena de estireno, que es estos son cadenas carbonadas de estireno, le pusimos una timina, que es esta, le pusimos otro comonómero para hacer soluble en agua este polímero. Generalmente los polímeros, por la estructura que tienen, son muy poco solubles en agua. Entonces, cuando uno quiere generar un material que sea ambientalmente benigno, quiere hacerlo soluble en agua, para no tener que trabajarlo con solvente orgánico y demás. Esta es una gran ventaja. Bueno, y la timina, al incorporar esta timina, nosotros queríamos entrecruzarlo. ¿Qué quiere decir entrecruzarlo? Darle luz UV y que se vaya pegando con otras timinas. Y esa es una forma alternativa de polimerizar, de que la cadena crezca, porque la forma final del polímero no es un solo monómero, un pedacito así, sino tiene que ser gigantesco. Tiene, qué sé yo, millones de estructuras de este tipo. Bueno, ¿a qué viene esto? Que el problema grande que teníamos en ese momento es que no sabíamos cómo se curaban. Se curaban, se dice, cuando se van entrecruzando. Teníamos el mecanismo de reacción y teníamos una duda fundamental, que se traduce, esto lo paso rápido porque era el objetivo que queríamos llegar a hacer. La duda era esta. Este es como hacíamos el experimento, que le interese después se lo cuento. La duda era esta. Si dos cadenas de BBT, se llama el pedazo del polímero que tiene la timina, si dos cadenas diferentes reaccionan para entrecruzarse, para generar este producto intermedio, y el producto final de reacción sería este, que está por acá. Este sería el producto final de reacción. O sea, si dos de BBT dan un intermedio para dar un producto final, 2, 1, 1, o si dentro de la misma cadena, porque puede haber muchas timinas dentro de la misma cadena, ¿se entiende? Si dentro de la misma cadena, o sea, un BBT da el producto intermedio, da el intermedio para dar el producto final de reacción. Este problemita, más allá de toda la pompa que tiene al lado y toda la cuestión biológica y demás, es un problemita típico de cinética de reacción que se reduce en ecuaciones diferenciales muy sencillitas, que ahora las podemos ver. Los mecanismos de reacción son estos dos. Llamamos ABC para sacarle un poco la pompa biológica y ya centrarnos en el problema matemático específico. Tenemos dos moléculas distintas para dar una sola, que se transforma luego en C, o la misma molécula que se entrecruza, porque tiene timinas cerquitas en la misma cadena, para el intermedio de reacción, para dar el producto final. Ahora bien, una de las aplicaciones típicas, como les dije, de ecuaciones diferenciales, es la cinética química de este tipo, y van a ver que en la guía hay problemitas muy similares a esto. ¿Cómo se estudian o evalúan estos problemas? A través de las velocidades de reacción, a través de la velocidad de consumo del reactivo y la velocidad de aparición del producto, del intermediario del producto. Y hay una proporcionalidad. Si yo veo este modelo, que es el más sencillito, decimos que la velocidad a la que se consume A, ¿no?, es proporcional por esta constante a la concentración o de A o de B, depende cómo uno la plantee. Lo mismo, la velocidad que se consume B es proporcional a C o a B, según cómo uno plantee la cinética. Eso está en la guía y van a ver que cuando resuelvan problemitas, va a aparecer. Y fíjense que cualquiera de esos modelos, que ahora se los traduzco, son estos, cualquiera, la opción 1 y la opción 2, cualquiera de estos modelos, observen, vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales que quedan definidas. Velocidad de A con respecto al tiempo es inversamente proporcional, no es inversamente proporcional, es proporcional, pero en un sentido negativo, a la concentración de A al cuadrado. ¿Se entiende? Se observa la estructura de esta ecuación diferencial. Si uno tuviese que clasificar esta ecuación diferencial, ¿cómo la clasificaría? ¿Es diferencial? ¿Es ordinario o de derivadas parciales? Voy a hacerlo más claro para que se vea bien con la notación más estándar que estamos trabajando habitualmente. ¿Es de segundo grado? Claro, acá me dicen que es de segundo grado, pero es tramposo, porque en verdad, tengo la derivada de A, ¿no? O sea, la concentración de A con respecto al tiempo es menos K1 por la concentración de A, que se mueve con el tiempo, al cuadrado. Ese al cuadrado viene de cómo era la primera reacción. ¿Se acuerdan que la primera era,
lo pongo por acá, era 2A que me daba B que me daba C. Bueno, cuando se metan un poco y vean cinética, ese 2A hace que aparezca un cuadrado en el A de T. Entonces, acá me decían que era segundo orden. Ahora, si lo pensamos un poco mejor, ¿es de segundo orden? No, es de primero, aparece solo la derivada. Exactamente, es de primer orden, me dicen acá, porque ustedes están, no sé, pensando todavía. Es de primer orden, pero este cuadrado que nos complica la vida, y eso es lo que nos complica la vida en la mesa de laboratorio, hace que esa ecuación diferencial sea ¿de qué tipo? No lineal. Y como verán, ese pequeño cambio que aparece ahí hace que sea muy difícil resolver en forma exacta esa ecuación diferencial. Muy difícil. No esta, pero pasa que tenemos 3 ecuaciones diferenciales que están vinculadas. Entonces, que queda armado lo que se conoce, que no lo trabajamos nosotros, pero se puede trabajar porque a veces lo tomamos, un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, resolviendo esta primera, podíamos resolver la segunda y podíamos resolver la tercera. El problema es que la primera y la segunda, el problema no es en resolver la primera porque se resuelve fácil, porque es una EDO no lineal de primer orden, pero esa variable separable, ¿se dan cuenta? Que es variables separables. Entonces podíamos resolver la primera, pero después teníamos que entrar en la segunda. Y ya la segunda era un problema. De todas maneras, podemos clasificar a la segunda ecuación diferencial. La segunda ecuación diferencial, esta, ¿qué particularidad tiene? ¿Cuántas incógnitas tiene? Tiene 2 incógnitas, ¿se dan cuenta? Porque tengo la incógnita A de t y B de t. O sea que es una ecuación diferencial ordinaria, porque tanto B y A dependen de la variable t, pero es de 2 incógnitas, con lo cual tiene una complejidad. Y la tercera sería una ecuación diferencial ordinaria también en 2 incógnitas, en B y en C. ¿Lo ven? Bueno, esto es un esquema habitual de lo que van a trabajar más adelante en la guía si no lo han trabajado ya. Resolver este tipo de cosas se puede resolver. Bueno, pero ¿qué es lo interesante? Que el mecanismo, la opción 2 de nuestro mecanismo, diría que A queda B, queda C. Una de las dos, solamente una de las dos cosas ocurre. Entonces, si nosotros resolvemos la opción 2, que la vamos a poder hacer, van a ver por qué, muy fácilmente, y vemos que el resultado de la opción 2 no se ajusta a la evidencia experimental, entonces el mecanismo era el de la opción 1, y listo. Una manera inteligente de resolver un problema, porque como el primero no lo podemos hacer, porque no tenemos la forma exacta de resolverlo, el mecanismo 1, resolviendo este, y si este no se parece a lo que devuelven los experimentos, entonces el mecanismo de reacción elegido era este, y esto es lo que a nosotros nos interesaba, que sea como el primero, porque nosotros queríamos controlar la reacción pegando 2 cadenas distintas, no la misma cadena, porque la misma cadena gasta energía y es inútil, no le da la propiedad que nosotros queríamos que tenga el material final. Entonces será muy sencillo desde el punto de vista matemático. Sí. Cuando la primera la puedes resolver, porque es variable separable, pero después entras en esta en esta de acá, cuando reemplazás el resultado que encontraste de acá, te queda una ecuación diferencial muy complicada de resolver. ¿Está bien? Para el cual es muy difícil encontrar una solución exacta. No lo vamos a discutir ahora, pero en general pasa eso en ecuaciones diferenciales. Por eso yo les conté el otro día que presentamos algunos métodos generales de resolución, pero se aplican en pocos casos. No es muy sencillo en resolver ecuaciones diferenciales. Ecuación diferencial es una temática de interés permanente en los campos de investigación porque hay un montón de fenómenos como este. Parece una pavadita, pero te complica la vida. Hay aproximaciones numéricas de la solución, pero no son soluciones exactas. Siempre que uno pueda, quiere encontrar solución exacta a un problema. Las soluciones exactas se encuentran con los métodos. De primer orden tenemos 2 métodos. A variables separables y el de sustitución. Todo lo que no se pueda resolver por eso no va a tener una solución exacta. Va a tener una aproximación numérica. Que, bueno, servirá o no servirá, depende de la circunstancia que uno tenga. Bueno, pero en este caso teníamos una manera inteligente de resolver el problema, porque sabíamos que solamente por uno de los 2 caminos va. Si nosotros resolvemos este y vemos que es diferente a la evidencia experimental, listo, será por el camino que nosotros queríamos. Y decía que el segundo se puede resolver perfectamente, porque si bien es un sistema de ecuaciones diferenciales, no importa, porque la primera ecuación diferencial, ¿qué es? ¿Cómo la clasificaríamos? La que dice A' es igual a menos K1 por A. Es una ecuación diferencial, sigue siendo ordinaria, pero ahora pasó a ser lineal. Pero además de ser lineal, es a variables separables,
con lo cual la podemos resolver fácilmente. Pero al ser lineal y variables separables, vemos que la que después hace que esta también, y que finalmente esta también sea lineal. Entonces, ¿cuál era nuestro problema? Tenemos esas ecuaciones diferenciales y además tenemos nuestras condiciones iniciales. Por lo tanto, las condiciones iniciales, que eran estas, las establecíamos nosotros experimentalmente, van a hacer que todas estas ecuaciones diferenciales tengan solución y sea única, ¿no? Entonces, resolviendo una a una y ir despejando una de la otra, podíamos resolver este problema. Además, hay una condición, entre comillas, inicial extra para este tipo de sistema, que es la famosa condición de clausura. Porque el sistema es cerrado. O sea, todo lo que yo pongo de A, ¿no?, se va a transformar, se va a hacer. Todo el material que ponga en el inicio de reacción va a generar A más B más C. ¿Está bien? Todo se transforma y es cerrado el sistema, no se pierde materia, o es despreciable la pérdida de materia, ¿se entiende? Bueno, bien. Esa era la situación. Una pregunta, y también debería decir de que solamente se puede formar uno de los dos. Uno de los dos, ¿cuáles? Perdón. Porque si fuera un polímero, supongo que se podrían hacer los dos. Claro, se podrían hacer los dos, pero sabíamos que solamente uno de los dos podía formarse. O la energía la absorbían dos cadenas para hacer una nueva cadena a partir de dos, o solamente la absorbía la misma cadena para autofotodimerizarse, ¿se entiende? Solamente una de las dos opciones era posible, sabíamos previamente. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Igual, hay muchos problemas en el medio del camino, pero yo lo paso un poco como cuentito para que nos quede más claro el modelo matemático y cómo resolver el modelo matemático. Entonces, teníamos ese asunto y queríamos empezar a resolver esto, pero fíjense que resolver esto, si ya lo traduzco al problemita, a la opción 2, esta la resolvemos a variables separables, muy fácil de resolver, está resuelta acá, nos va a quedar el logaritmo de A sobre A0, es menos K1 por T, ¿está bien? ¿Se entiende? ¿Por dónde salió el A0? Lo estoy resolviendo a variables separables y ya estoy haciendo Barrow, ¿lo ven? Directamente. Estoy usando ¿se acuerdan que habíamos discutido? Hay dos maneras de resolver las variables separables. Encontrar la solución general y luego aplicar la condición inicial, o directamente, cuando uno va resolviendo, aplicar la condición inicial. ¿Lo recuerdan? ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces aparecía esta situación, despejo el A y me queda esta tipiquísima función, solución, que va a aparecer 1.000.000 de veces en su estudio y va a aparecer en muchos exámenes finales o parciales de la asignatura. Este resultado es muy típico. A0 por A a la menos K1 por T. Tipiquísimo dentro del contexto de las ciencias fácticas a la que nos vamos a dedicar nosotros y nosotras. Bueno, resuelto esta, ¿qué hago ahora? En donde aparece A acá, esta que eran dos incógnitas, para despejar B, pongo este resultado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Donde aparece acá, ahora puedo poner esto que ya está resuelto. Ya no depende de nada, ya está, bueno, resuelto, básicamente. Entonces ponemos ahí. Nos queda, fíjense qué interesante, nos va a quedar una ecuación diferencial en B, que también es lineal. Y tiene bien la estructura de ecuación diferencial lineal. ¿Se acuerdan que habíamos discutido el otro día? De primer orden. Es bien lineal. Miren, acá la acomodé para que sea bien lineal. ¿Se ve? ¿Se acuerda que era I' más K por I igual a un término, a Bx? Bueno, acá está. Acá se llama I' es B. Y I es B. Pero es la misma, cambio el nombre, cambia la ropa, pero es la misma estructura. Es la misma ecuación diferencial. Es una dedo lineal que se resuelve este no se puede resolver a variables separables. Hay que resolverlo por el método de sustitución. Resuelvo por el método de sustitución y me quedaba esta ecuación muy linda, esta solución muy linda, y para encontrar C, o bien reemplazaba B por todo esto acá, o más inteligentemente usábamos la condición de clausura, les los recomiendo, y directamente C va a ser en la condición inicial A0 menos A más B. ¿Se acuerdan que A0 tenía que ser A más B más C? Bueno, despejo el C de esa ecuación y ya tengo A, ya tengo B y tengo la solución de cada una de las ecuaciones diferenciales planteadas. Bueno, y ahí tienen un ejemplito y eso lo resolvimos y nos dimos cuenta que esas funciones las dibujamos con GeoGebra, porque no sabemos GeoGebra, pero digo, uno después diría un graficador, porque graficar la primera es fácil, pero graficar la segunda ya es un poquito más feo y graficar la tercera es más feo, porque aparece una suma de exponencial, un producto, bueno. Vamos al solver o al graficador que ustedes quieran, graficábamos entonces en ese caso las soluciones planteadas y veíamos que no se parecían para nada. Estas son las soluciones. Para A
y con estos valores de constante que tenemos calculado nosotros. Para A, para B y para C. Acá están las velocidades. Fíjense que hay un corte interesante, que es el que marco acá. A ver si se dan cuenta por qué. ¿Por qué marqué esto? Fíjense que tenemos una velocidad positiva de A crece y después decrece, ¿no? No, perdón. Este es el intermediario, sería el B. Este es el A, que se va consumiendo todo el tiempo, ¿se dan cuenta? Hay un intermedio de reacción típico que va creciendo, ese intermediario, que era el B, el compuesto B, pero obviamente cuando este empieza a crecer, que es el que le va chupando energía, empieza a decrecer. ¿Se dan cuenta? Es importante esto, porque es un típico comportamiento en un intermediario de reacción. Crece hasta un punto que después se va transformando en el otro que sale. Bueno, pero hay un punto interesante, que es el punto de quiebre, que era el que nosotros usamos como control y terminó definiendo que este no era el mecanismo, que es el de la velocidad esta. Fíjense que las velocidades son estas, acá que estamos dibujando, las derivadas, ¿no? Y fíjense que el intermediario en un determinado momento se hace, pasa de positivo a negativo, es decir, crece y después decrece. Bueno, esto estaba muy lejos de lo que nosotros estábamos viendo experimentalmente. Por lo tanto, el mecanismo de reacción era el que a nosotros nos interesaba y ahí terminó la historia. Lo importante de esto, me parece, es que con muy poquito de conocimiento matemático, uno puede, con las ganas del caso, decodificar el problema experimental, sabiendo que hay modelos elementales que pueden representarlo razonablemente bien a lo que está ocurriendo, y uno puede en el campo de la matemática resolver fácilmente lo que está pasando y luego contrastarlo con el resultado experimental, que tiene que ver con lo que discutíamos la otra vez con la tablita de las masas, ¿se acuerdan? Que buscábamos el patrón y buscábamos el modelo y ese modelo después lo confrontábamos con la realidad. Es el mismo procedimiento que uno hace habitualmente en un laboratorio de investigación de CONICET o de cualquier lugar del mundo, porque esto es lo que también se hace. Nosotros trabajamos ahí con gente del MIT de Estados Unidos, o con gente que trabajaba con gente del MIT o por ahí, porque esta gente estaba con el mismo problema que nosotros, y es una solución práctica muy sencilla a un problema muy complejo. Que ocurre en esas soluciones prácticas sencillas, el problema muy complejo cuando uno está bien formado, sobre todo en matemática, no porque yo particularmente esté bien formado, digo, cuando uno tiene la inquietud de agotar todas esas búsquedas para dar una solución práctica a un problema muy complejo. Espero que como metáfora de la potencia de las ecuaciones diferenciales les haya servido. Este es un ejemplo de los millones que hay permanentemente en los distintos laboratorios de investigación del mundo, que se están buscando soluciones todo el tiempo a este tipo de situaciones, a este tipo de problemas. Con esto quería cerrar yo primer orden, que es el mejor de los escenarios, el mejor de los mundos, porque primer orden se puede hacer mucho. Cuando uno empieza a aumentar el grado, el orden de las ecuaciones diferenciales, la cosa se pone un poco más compleja, más complicada, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. Lo bueno que para las de segundo orden, que son las que nosotros vamos a trabajar, la teoría es bastante consistente y bastante robusta. Y el universo de posibilidades se nos achica bastante. No es tan abierto. Parece una contradicción que primer orden sea más diverso que segundo orden. Pero van a ver ahora que en segundo orden la cosa es más fácil de encajar. Nuestro recorrido por las ecuaciones diferenciales va a terminar en segundo orden. De todas maneras, los teoremas que vamos a ver ahora, que no son muchos, son 3, los teoremas que vamos a discutir, se aplican para las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n. ¿Está bien? Nosotros vamos a detener básicamente en las de orden 2, que son las que más vamos a trabajar. Desde el punto de vista químico-biológico, las de orden 2 nos quedan un poquito más lejos, son más para los físicos. Para nosotros son más que nada las de orden 1 como estamos discutiendo acá. Pero bueno, hay que aprenderlas igual, sí. Sí. La A' igual a menos K por A cuadrado. Sí. Es una EDO, tenés razón, no lineal. Muy bien, tiene razón acá el compañero. Muy bien. Pero la otra es estrictamente no lineal. Porque la otra te queda el A cuadrado que después te complica la de abajo. Tiene razón. Sí, fui muy rápido, era solamente variables separables. La primera que quedaba prima igual a K por A, nos quedaba variables separables. Muy bien.
Fíjense que la clave para poder llevarla a la lineal tiene que poder acomodarla. Eso no se olviden, que es interesante, porque uno puede, ¿se acuerdan que discutíamos la forma de pasar de una a la otra? La lineal de primer orden tiene que ser I' más A por I igual a B de X. ¿Está bien? Si yo no puedo, haciendo transformaciones algebraicas elementales, llevarla a esa estructura es porque no es lineal. La que me decía el compañero, es verdad, la que estábamos hablando al principio, era así, menos K por A, menos K por I, ¿no? Entonces yo no puedo llevar esta I para que se parezca a esto. Porque ¿qué puedo hacer con esto? Ah, no, sí puedo llevarla. Perdón, ¿viste? Porque lo puedo pasar sumando, restando. ¿Viste? Era lineal. Claro, te quiero igual a 0, te quiero homogénea, que es mejor todavía. No, por eso, pero es verdad, pero es una buena reflexión. ¿Se dan cuenta que puedo, por pasaje algebraico sencillos, elementales, llevar I', suponete más K por I, igual a 0? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bueno, sí, era lineal. Ya me parecía. La otra seguro que no era lineal, porque nos queda por más K por I al cuadrado en este caso. ¿De acuerdo? ¿Seguro? Bien. Vamos entonces a volver a las de segundo orden, donde habíamos quedado el otro día. Salir de acá. Y venir acá. Bueno, las EDO de segundo orden tienen una estructura similar a las EDO de primer orden, pero se le agrega este término, ¿no? Le agrego un coeficiente que multiplica necesariamente la derivada segunda, que da el nombre y le da la morfología a la EDO que estamos definiendo en este caso. Lo único que tenemos que pedir acá, que no es menor, y son discusiones más de tipo práctico que vamos a tener, obviamente que las funciones estas que multiplican a las derivadas de I sean funciones escalares que estén definidas en el mismo intervalo donde se define la función y sus derivadas. Es un detalle no menor, ¿está bien? Tiene que estar definida en el mismo intervalo donde se define la función incógnita y sus derivadas. Pero fundamentalmente, en este caso, para no desnaturalizar la estructura que estamos definiendo, tienen que pedir, y es parte de la definición, obviamente, se lo olvidan casi todo el tiempo, que este término, este coeficiente que multiplica la derivada segunda, no puede ser 0, ¿no? En ningún momento puede ser 0. Para ningún valor de x en donde la función se define, porque si esto es 0, este término desaparece y pasa a ser automáticamente una ecuación de primer orden, ¿no? Fundamental que eso no sea 0, obviamente. Bueno, definida entonces la EDO de orden 2 que vamos a trabajar ahora, acuérdense que esto también vale para el orden n. ¿Qué tendríamos que agregarle cuando hablamos de orden n? Y bueno, arrancaríamos en algo así como, porque está en el libro, pero les cuento qué es lo que se hace habitualmente, se arranca como algo del tipo A, qué sé yo, A0 por I a la n, ¿no? Más A1 por I a la n menos 1 más tititín, y llegamos a n por I igual a B de X. No importa, porque no vamos a trabajar con estas. Pero bueno, lo que vamos a discutir ahora vale para EDOs ordinarias, lineales de cualquier orden. Inclusive 2, inclusive el 1. Esta es como la teoría general. Bien. Hasta ahí vamos. Aclarado el asunto. Nos va a interesar ahora ser muy específicos en dos EDO de orden n, pero de orden 2, diferentes, que van a definir un poco una teoría que vamos a ver a partir de ahora. Vamos a hablar de las EDO homogéneas cuando el término independiente es estrictamente 0, siempre 0, ¿está bien? Es importante, van a ver en un rato por qué. Y cuando el término no es 0 para todo x del intervalo en donde se definen, son las famosas EDO, en este caso de orden 2, no homogéneas. Y es importante, van a ver, porque va a definir un poco el caminito que tenemos que hacer para encontrar la solución. En este contexto de las EDO de orden 2 y más grandes, no tenemos los métodos de sustitución y de separación de variables, no aplican.
no sirven, no alcanzan para encontrar una solución factible para este tipo de problemas. Vamos a ver cuáles serán esas soluciones factibles para este tipo de problemas. Bien. Ahora, dentro de las EDO, ya sea homogéneas o no homogéneas, de orden mayor a 2 o igual a 2, hay un subconjuntito muy chiquito, pero muy importante, que son las que se conocen como acoeficientes constantes. ¿Qué quiere decir? Que todos estos términos que multiplican a las derivadas segunda y derivada primera y de la función son números reales. Son funciones, pero son constantes. Son números reales. Y es importante esta distinción, más allá que sea un pequeño subconjuntito, porque para estas que son a coeficiente constante, tenemos un método relativamente sencillo para encontrar la función incógnita, la función solución. Para estos, solamente para estos. Y buena parte de lo que quede del año vamos a estar discutiendo con estas ecuaciones diferenciales. Porque buena parte de los problemitas que van a resolver están acotados a este tipo de estructura. Porque el método que tenemos es muy potente, muy poderoso, es muy fácil de implementar para encontrar solución. Es casi más fácil que el de sustitución de primer orden. Es más fácil que el de sustitución. Hay que mecanizar menos cosas. Y termina siendo como más intuitivo inclusive. Van a ver. Bien, entonces tenemos la definición de la EDO de segundo orden, tenemos la distinción entre homogénea y no homogénea, y en particular tenemos esta última distinción que va a ser muy importante. Bueno, importante porque queremos encontrar una solución a este problema. Ahora, antes de encontrar la solución a ese problema, como cuando veíamos en primer orden, está, ¿por qué me siento? Está que nosotros podamos reconocer qué tipo de EDO de segundo orden tenemos en cada caso para poder luego aplicar sabiamente el mejor método disponible. Si tenemos esta, la EDO esta del ítem 1, ¿cómo la clasificaríamos? ¿Qué les parece? Son todas de segundo orden, o sea que eso ya no hay dilema. Son todas ordinarias también, ¿no? ¿Por qué son todas ordinarias? Porque las funciones y sus derivadas que aparecen son de una única variable. Se lo estoy diciendo yo, pero aparte porque no aparecen los simbolitos raros. O sea que son todas EDO. Son todas EDO. ¿Son lineales todas? ¿Qué les parece? Fijémonos, no. ¿Hay alguna que sea no lineal? Y la tallamos ya. La 3 es no lineal, ¿lo ven? Esta de acá es no lineal. Pero es una EDO. Es una EDO no lineal de segundo orden. Es de segundo orden porque la derivada máxima es de segundo orden. Es no lineal porque la y está elevada al cubo. Acuérdense que para que sea no lineal, o bien las derivadas están multiplicadas entre sí, o la función, o cada derivada está elevada a una potencia mayor que 1, o la función incógnita está elevada a una potencia mayor que 1. Bueno, es la única que tacharíamos, entre comillas. ¿Hay alguna otra? No. Ahora, la primera, ¿qué particularidad diría que tienen? Es homogénea, ¿no? La primera, bien. Es homogénea, voy a poner una H acá. La segunda, es homogénea y nada más. La segunda es no homogénea, está bien. Pero aparte de ser no homogénea, tiene esa particularidad extra que yo le dije va a ser muy interesante y rutilante para nuestro porvenir. ¿Qué es? A coeficientes constantes. ¿Se dan cuenta? Porque estoy multiplicando las derivadas por un número y a la función por un número. La tercera ya la tiramos. La cuarta es... Muy bien. ¿Homogénea dijiste o no homogénea? Homogénea. Tiene una trampita, ¿se dan cuenta? Este término que está acá, si yo quiero llevarla a la definición, en verdad se transforma en esto. Entonces es homogénea. Tiene una trampita. Tienen que estar atentos. Porque como veremos más adelante, no es lo mismo que sea homogénea y no homogénea para aplicar los métodos que vamos a desarrollar. Siempre vamos a preferir que sea de tipo, que sea de tipo homogénea. Porque el método que vamos a inventar, entre comillas, está pensado para las homogéneas. Si es no homogénea, tengo que dar una vueltita de tuerca que nos puede complicar la vida. Y la última, ¿cómo sería? Es lineal, es ordinaria, y es entonces, ¿es homogénea o no homogénea? No homogénea. Fíjense que acá la e a la x es bien el término independiente y, ¿cómo se llama? Y no está multiplicando
ni a la derivada ni a la función incógnita. Otro detalle, que no es menor, bueno, acá no aparece, pero no perdamos de vista las funciones coeficientes que multiplican a la derivada y a la función incógnita cuando está presente, porque esas funciones coeficientes tienen que definirse en el mismo conjunto en donde se define la función solución y sus derivadas. Acá no hay problema porque todas aplican en reales, pero puede ver que en algún momento empiezan a aparecer algunos ruidos, distorsiones, que uno tiene que prestar atención, sobre todo cuando cuando encuentra la solución de la ecuación diferencial y tiene que ver si establece alguna restricción sobre el dominio o no. Y ahí uno tiene que ver un poco todo, tiene que ver el cuadro grande, the big picture, a ver qué pasó. Porque si yo hubiese puesto acá, en este caso, supóngase, que teníamos 1 sobre x, ¿no? 1 sobre x, y supónganse, estoy jugando porque no tengo ni idea cuál es la solución de esta ecuación diferencial, pero supónganse que la solución que habían encontrado es e a la x, por decir algo, ¿no? E a la x, tienen que aclarar. Esa función que ustedes encuentran, supónganse que es solución del ítem 5, se define en todos los reales. Pero la función que está multiplicando la derivada segunda no se define en todos los reales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué van a tener que decir ahí? Bueno, que la función que ustedes están encontrando se define en los reales menos el 0, por ejemplo. ¿Y de dónde sale esa restricción? Sale de la ecuación diferencial. ¿Se dan cuenta? Porque esa ecuación diferencial tiene que poder el 1 sobre x estar definido para que esa ecuación diferencial tenga sentido. Es algo así lo que uno tiene que analizar al final para poder dar cuenta de lo que está ocurriendo. ¿Está claro? A eso íbamos. Tiene que estar definido en todos los x donde la función existe. Y viceversa. Bueno, aclarado el tema de la morfología, que es tan importante como les vengo anticipando, nos vamos a meter en el teorema, en el teorema clave que nos va a empezar a dar pistas para proponer un método de resolución de estas ecuaciones. El famoso teorema 2. El teorema 1, que no lo mencioné, el famoso teorema de existencia y unicidad, que aplica para la EDO de primer orden, pero para la EDO de orden n. ¿Qué quiero decir? El teorema de existencia y unicidad que decía, dado una ecuación diferencial y su condición inicial, esa ecuación diferencial admite soluciones únicas. Pero si la ecuación diferencial es de orden 2, necesito dos condiciones iniciales, y si es de orden n, tal como se define ese teorema, necesito n condiciones iniciales. Y ese es el famoso teorema número 1 de existencia y unicidad, que digo que no se demuestra, ni se discute la demostración, porque para poder demostrarlo y discutirlo necesitamos saber campos escalares, cosa que nos queda un poco más adelante. Solamente vamos a mencionar que se satisface siempre ese teorema si están las hipótesis presentes. Bueno, teorema 2. El teorema 2, ya específico de la EDO de orden n, pero en particular para la EDO de orden 2, es algo espectacular. ¿Qué dice el teorema 2? Dice, si tengo dos soluciones, si encuentro dos soluciones de la EDO de orden 2, homogénea, si encuentro dos soluciones o si tengo dos soluciones distintas de la EDO de orden 2 homogénea, entonces cualquier combinación lineal de Elias también es solución. ¿Qué es una combinación lineal de Elias? Una combinación lineal de Elias se define como está acá abajo. Es la suma de ellas multiplicada por un escalar. Cada uno distinto igual. ¿Se dan cuenta? Esa es una combinación lineal. Es sumarlas previamente habiéndolas multiplicado por un escalar. Entonces, en símbolos, lo que dice este teorema, que no lo vemos como tal, tengo un par de soluciones de esta ecuación diferencial, homogénea. Entonces, cualquier combinación lineal de ella, que se define como esta phi, también es solución. ¿Está? Creo que eso es muy fácil de demostrar, no de demostrar, es muy fácil de probar como lo vamos a ver ahora. La demostración es un poco más sofisticada, pero sigue un poco el esquema de la prueba, que vamos a discutir ahora. Fíjense, nos dicen y es dato. La función x y la función x cuadrado es solución de esta ecuación diferencial, cuyos coeficientes desconozco, pero me dicen que es solución. Eso va a querer decir automáticamente, por el teorema que acabamos de discutir, que cualquier combinación lineal de ellas, sea cualquier suma de sus productos por un escalar, también va a ser solución. Les decía que es muy fácil probar
la potencia o la veracidad de ese teorema, porque ¿qué tendríamos que hacer? Y tendríamos que tomar esta función, su primera derivada, su segunda derivada, y demostrar que satisface esta ecuación. No demostrar, probar, porque ya es un teorema, probar que satisface esa ecuación diferencial. Si hacemos eso, que yo ya lo hice para ganar tiempo, tomamos la primera función, la derivo una vez, fíjense que la derivada primera, ¿cuál va a ser? Es c más 1 más 2 veces c2. ¿Está bien? Son derivadas genéricas, pero que satisfacen para cualquier combinación de constantes. Y la derivada segunda va a ser 2 veces C2. Ahora viene lo que les vengo anticipando con suficiente premura para que no se asusten. El trabajo algebraico de este capítulo es denso, porque hay que tener cuidado y hay que notar con prolijidad muchos resultados de este estilo. Pero que si uno lo empieza a desmenuzar bien, no estoy diciendo nada complejo desde el punto de vista teórico. Estoy mecánicamente reemplazando estos resultados que he conseguido en esta ecuación diferencial que tengo acá. Entonces nos va a quedar, cuando veo la derivada segunda, ¿qué me aparece en vez de la derivada segunda? 2 veces C2, ¿no? Cuando veo la derivada primera me aparece este pedazo y cuando veo la función me aparece esto, ¿no? Entonces tengo que demostrar que esto es igual a 0. Porque es lo que dice el teorema. Va a demostrar, no. Ojo, tengo que probar, porque estoy probando el teorema. No estoy demostrando nada acá. Estoy probando que el teorema vale para este par de funciones que tengo acá. Entonces, empiezo a trabajar un poco, distribuyo, acomodo y llego a esto. Llego a que A0x por 2C2 más 1x por C1 más A1x por 2 veces O de X. Bueno, más todo esto, fíjense que si sacamos factor común, nos queda esto. 2 a 0x más 2x a 1x más x cuadrado a 2x. ¿Está bien? Y si saco factor común C1 me queda 0 por a0x más 1x más x por a2x. ¿Y cómo sé? Ahí está la pregunta que quiero hacer ahora. ¿Cómo sé que esto es igual a 0 y que eso es igual a 0? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo sé? ¿Por qué? Porque acá estoy probando que el teorema vale, pero ¿cómo sé que eso es igual a 0? Que todo este término es igual a 0 y que todo este término es igual a 0. Porque si yo sé eso, estoy probando efectivamente que el teorema vale, porque para cualquier valor de C1 y C2, para cualquier escalar posible que puedan tomar, siempre va a ser igual a 0, que es lo que dice el teorema. Cualquier combinación lineal de la suma satisface la ecuación diferencial. Ahora, ¿cómo sé que este pedazo es 0 y que este pedazo es 0? Porque son las soluciones de arriba, exactamente. Fíjense que en este primer pedazo de acá, lo que estoy haciendo es tomar la ecuación diferencial dato, esta, y evaluarla en una de las dos soluciones. La estoy evaluando ¿en cuál? En x cuadrado. Esta la estoy evaluando en x cuadrado. Entonces, va la derivada 2 veces x cuadrado, que es 2, va la primera derivada de x cuadrado, que es 2x, y va la función sin derivar, que es x cuadrado. Como x cuadrado de solución, todo esto es 0, porque satisface la ecuación diferencial. Y lo mismo hago con la otra. Fíjense que la derivada segunda de x es 0, acá estoy evaluando la ecuación diferencial dato en x. Es 0, es 1 y es x. Y esa también se satisface, es 0, porque satisface la ecuación diferencial porque es un dato del problema. Entonces probamos que para cualquier par de valores C1 y C2, ese par de soluciones dato satisfacen su combinación lineal la ecuación diferencial. He probado nada más. La demostración es similar, pero en vez de usar, le dejo para que lo demuestren, está el libro, está buena la demostración porque termina uno de entender lo que está haciendo y aparte lo preguntamos en 2 de cada 3 exámenes finales o parciales, le damos algo parecido a esta demostración. En vez de probar con X, prueben con una F genérica y en vez de probar con el cuadrado, prueben con una G genérica. Van a ver que el esquema de la demostración es igual al razonamiento que hicimos acá, pero con otro grado de libertad. Van a ver, les queda como tarea. ¿Se entiende lo que hicimos acá? No estamos demostrando, estamos probando obviamente la veracidad del teorema con un ejemplito muy concreto, que tiene visos de generalidad, porque estamos dejando que los coeficientes a 0, a 1, que lo posible. O sea, tiene cierto viso de generalidad esta prueba, pero no deja de ser una prueba particular. Bien, aclarado el punto, probado que el teorema nos cierra, nos convence, tenemos que avanzar. Tenemos que encontrar un método, porque acá no tengo un método de resolución. Acá me dieron un par de soluciones y probé que funcionaba.
obviamente. Acá hay otro ejemplito. No, acá hay otro ejemplito. Bueno, ejemplito de cómo leer este teorema. Si a mí me dan un par de soluciones y me dicen su solución, entonces cualquier combinación, fíjense que C1 por coseno de X más C2 por seno de X va a ser solución de la EDO, y así sucedáneamente. Tengo la seguridad por el teorema de que van a ser solución. Bueno, acá avanzamos un pasito más. No olviden el objetivo, nuestro horizonte, es encontrar un método de resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales. Tenemos ese teorema que nos da alguna base teórica interesante, pero no nos da la solución. Nos garantiza que tiene solución, si se quiere, y las soluciones que van a satisfacer, pero para poder encontrar ese método tenemos que profundizar un poco más en la teoría del asunto, porque si no, no lo vamos a poder encontrar. Bueno, cuando digo profundizar un poco más es meternos con este tipo de definiciones. Vamos a decir que un par de soluciones de una ecuación diferencial es un conjunto de funciones linealmente dependientes si solo si existen constantes no nulas, no todas, que hacen que la combinación lineal de ellas sea igual a 0. ¿Está bien? En el caso que discutimos hace un ratito, no llegamos a definir si era linealmente dependiente o no, porque no establecimos, no estudiamos cómo debían comportarse las constantes esas. Es un grado de tuerca teórica más necesitamos la atención de todos y todas, porque lo que vamos a discutir ahora es un poco más complicado. Supongamos que tomamos la definición de lineal dependencia, pero la lineal dependencia no nos resulta tan conveniente, porque no nos va a permitir encontrar el método de resolución. La que nos va a resultar conveniente como definición es la contraria a esta, que es la más potente, que es la de lineal independencia. Lo que pasa es que en la definición de lineal independencia hay una viveza que es muy molesta, porque vamos a decir que dos funciones definen un conjunto de funciones linealmente dependientes si solo si no son linealmente dependientes. Con lo cual lo cual es obvio en un punto, pero para poder asistirnos y sacarle el máximo provecho a esta definición, tenemos que entender bien qué es ser linealmente dependiente y, en todo caso, qué es ser su negativa. Fíjense que para interpretar su negativa, vamos a decir lo siguiente. Ese par de funciones es linealmente independiente si cuando una combinación o toda combinación lineal de ellas es igual a 0, siempre y cuando las constantes tienen que ser 0. A diferencia de la otra, que tengo que demostrar que esto es 0 para constantes no nulas, puede ser alguna vez nula, pero tienen que encontrar un par de constantes no todas nulas. En este caso, va a ser solución la combinación lineal de las linealmente independientes. Ahí empieza la complejidad terminológica, porque parece que fuera todo lo mismo, pero no es todo lo mismo. La combinación lineal de las linealmente independientes van a ser solución de la ecuación diferencial siempre y cuando las constantes sean nulas. Tengo que garantizar que solamente lo van a hacer cuando las constantes sean nulas. Para la tranquilidad de todas y todas, vamos con un ejemplito a ver si clarifico un poco el panorama. Esta es la base teórica de los teoremas que se vienen y del método que vamos a definir. Tenemos que tener bien en claro cuando el par es linealmente dependiente o es linealmente independiente, porque con el par linealmente dependiente no puedo construir nada. Ahora, si el par que he encontrado es linealmente independiente, puedo construir todo. Van a ver ahora por qué. Digo, ¿cómo definimos cuándo es una cosa o cuándo es otra cosa? ¿Ya los ejemplos? Sí. Por ejemplo, no hay nada mejor que un lindo ejemplito para separar aguas. Tenemos el seno de X y el coseno de X. Nos dicen que es solución. Acá nos dicen que es linealmente independiente. Tendríamos que poder demostrarlo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, si es linealmente independiente, esta combinación lineal, ¿no?, tiene que ser 0. Esta combinación lineal tiene que ser 0 para cualquier elemento X de donde se definen, pero sí solo sí que C1 y C2 tienen que ser 0. Lo cual
en un punto vamos a analizar qué quiere decir eso. Si son linealmente independientes, digo, esto tiene que ser 0 siempre y cuando esto sea igual a 0. Para todo x perteneciente a define, en este caso los reales. Bueno, veamos. Si C1 vale 1, ¿no? Y C2 vale 1, tengo de ese conjunto infinito de combinaciones lineales esto. Y me pregunto, ¿eso es igual a 0? Y habrá algunos valores de la variable independiente que hagan que esa cuenta vale 0. Pero no todos los valores de la variable independiente hacen que esa cuenta valga 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué está pasando acá? Y estoy diciendo que si C1 es igual a C2 y es igual a 1, seno de x más coseno de x es distinto de 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, he encontrado un par de constantes no nulas que no hacen que se satisfaga esa definición. Entonces ya me empieza a hacer ruido esto. La pregunta, por la contraria, ¿será que esto es 0 solamente cuando C1 vale 0 y C2 vale 0? Si yo demuestro que esa suma de esa combinación lineal es 0 cuando C1 vale 0, solamente cuando C1 vale 0 y C2 vale 0, estoy diciendo que son linealmente independientes. Para la tranquilidad de todas y todas, no va a ser este el método que usemos para definir lineal independencia. Van a ver que es un método mucho más sencillo, pero tenemos que entender lo que estamos buscando. Bueno, entonces, ¿cómo demuestro eso? ¿Cómo digo que esa suma es 0 solamente cuando C1 vale 0 y C2 vale 0? Bueno, este es un método muy interesante porque usa el absurdo para demostrar esto. ¿Qué vamos a decir? Hago lo siguiente. Acomodo un poco algebraicamente la expresión. Me queda C1 por seno de x es igual a menos C2 por coseno de x, ¿de acuerdo? ¿Y qué hago ahora? Lo siguiente. Digo, si C1 no vale 0, establezco esta condición, analizo. Si C1 no es nula, entonces nos va a quedar que la tangente de x tiene que ser igual a menos C2 sobre C1, ¿no? Lo cual haría decirnos que la tangente de x tiene que ser una constante para cualquier valor de x, lo cual es absurdo. Acto o ergo, C1 tiene que ser 0. ¿Se dan cuenta? Es una típica demostración por el absurdo. Establezco una condición absurda y llego a la conclusión de que el resultado es un absurdo. Por lo tanto, C1 tiene que ser 0. O sea que ya sé, por este razonamiento, que la constante 1 solamente puede valer 0. ¿De acuerdo? Para que satisfaga, obviamente, la ecuación planteada. No puede tomar otro valor que no sea 0. Ahora, si C1 vale 0, entonces llego a la siguiente situación, porque si C1 vale 0, todo esto es 0, y me queda que C2 por el coseno de x tiene que valer 0. Y la única posibilidad para todo x que C2 por coseno de x valga 0 es que C2 tiene que ser 0 también. Por lo tanto, con este humilde razonamiento basado en el absurdo, estamos demostrando que solamente esto va a ser cierto, solamente esto va a ser cierto para cualquier x donde esté definida, estas funciones, cuando C1 y C2 sea igual a 0. Por lo tanto, son linealmente independientes. Sí. Por eso, hay un valor que sí, pero tenemos que mostrar para todo valor de x, para todo x donde se definen. Esa es la clave. Por eso está remarcado siempre en rojo y cada vez que puedo se lo menciono, porque uno empieza a analizarlo por una variable. No solamente acá, sino cuando discute la ecuación diferencial también y cae en la trampa ahí, porque es para todo, tengo que mostrarlo para todo valor del dominio donde están definidas las funciones. Bueno, les decía, obviamente para demostrar que son linealmente dependientes, podemos hacer un razonamiento similar. Y después le voy a dar la tranquilidad a todo y todo desde una manera mucho más práctica de determinarlo, pero vamos a entender primero lo que estamos haciendo. Bueno, me dicen que e a la 2x y 4 veces e a la 2x son linealmente dependientes, ¿no? Entonces tenemos que demostrar en este caso que combinaciones lineales de ella con constantes no nulas tienen que darme 0, ¿no? Bueno, hago eso. Fíjense, arranco. Tengo que demostrar que combinaciones lineales de ella con constantes no todas nulas den 0. Arranco. Me queda e a la 2x más C1 más C2, 4, saqué factor común e a la 2x, tiene que ser igual a 0. Entonces, para que todo esto sea igual a 0, como esto es siempre distinto de 0, e a la 2x es distinta de 0 para todo acá. Esto de acá, esta es distinto de 0 para todo x donde están definidas. ¿Está bien? Para que eso sea cierto, se tiene que satisfacer que haya valores C1 y C2 que hagan que esto sea 0. Entonces me queda establecida
una relación de este tipo. C1 tiene que ser igual a menos C2 por 4. Obviamente, si C1 vale 0 y C2 vale 0, se satisface eso. Está bien. Para las nulas se satisface, pero hay un montón de situaciones en donde no son nulas que también se satisface. Por ejemplo, si C1 es menos 4, entonces C2 vale 1. Entonces encontré un par de constantes no nulas que satisfacen también esa definición. Con un par de constantes alcanza que sean distintos de 0. Puede ocurrir que para 0, 0 también se satisfaga, pero no importa, acá encontré un par de constantes no nulas que lo satisfacen. Por lo tanto, esas dos funciones son linealmente dependientes. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con lo que queremos demostrar? Ya verán la importancia cardinal de este resultado, pero antes de esa importancia cardinal, para la tranquilidad de todos y todas, hay una manera mucho más fácil de definir si son linealmente dependientes o no. A ver si se dan cuenta. Y si dividimos las soluciones, si hacemos un cociente entre ellas, ¿qué nos va a dar? Si hacemos un cociente entre estas dos funciones, ¿qué nos va a dar? 4 o un cuarto, depende de cómo lo hagan, ¿no? Es decir, va a dar una constante. Si hago el cociente entre seno de x y coseno de x, ¿qué me va a dar? Otra función. Y hay algo de eso ahí, y la clave está ahí. Es una forma muy fácil de definir esa, si dos funciones son linealmente dependientes o no en el contexto de segundo orden. Obviamente cuando estamos en el contexto de orden n es más complicado porque hacer cocientes múltiples se puede complicar y hay otros métodos más inteligentes, pero si estamos trabajando en orden 2, la forma más sencilla de definir si son linealmente dependientes o no las funciones es hacer el cociente entre ellas. Si el cociente entre ellas me da una constante para todo x no está definido, entonces son linealmente dependientes. Si el cociente entre ellas me da una función nueva, es decir, algo que no es constante, las funciones serán linealmente independientes. ¿Vamos? Por lo menos en los dos ejemplitos que hemos discutido se ajusta a la perfección este criterio y le puedo asegurar que para cualquier escenario de orden 2 este criterio es el que vamos a tomar y es el que vale. Les decía que si es de orden 3 la cosa es más complicada porque tengo que comparar de a 2 y tengo que hacer 3 cocientes distintos. Y si es de orden n, tengo que comparar de a n y tengo que hacer n cocientes distintos. Con lo cual deberíamos encontrar en ese caso un criterio más inteligente que no va a ser nuestro caso, no se preocupen. Bien. ¿A qué viene toda esta discusión que hemos tenido sobre la lineal dependencia e independencia? Como les dije recién, es la base del teorema fundamental de las ecuaciones diferenciales de orden ordinarias lineales de orden n homogéneas. Ese teorema dice lo siguiente. Así dice, fundamental. Lo enunciaremos solamente para orden 2, pero en el libro está enunciado para orden n también. La ecuación diferencial ordinaria lineal de orden O2, que tiene esta estructura, esta es la hipótesis del teorema. Esta es la hipótesis del teorema. Fíjense qué hipótesis sencillita. Nos define una ecuación, bueno, no define, presentan una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 2. Y esta es la tesis. Tiene dos soluciones linealmente independientes. Ahí viene la justificación de por qué tuvimos que charlar sobre eso, y esas dos soluciones linealmente independientes forman un conjunto que es la base de soluciones. Y la otra tesis complementaria es que cualquier solución, obviamente acuérdense una ecuación diferencial, si no hay condiciones iniciales tiene infinitas soluciones, ¿no? Bueno, cualquier solución de esta EDO es una combinación lineal de la base de soluciones. O sea que puedo generar a partir de la base el conjunto infinito de soluciones de esa ecuación diferencial. Estamos cada vez más cerca de tener un método. Ya tenemos bastante teoría. Tenemos la definición, las condiciones lineal dependencia e independencia. Hemos encontrado una definición de la famosa base de soluciones. Y tenemos entonces, si encontramos la base de soluciones, una manera muy sencilla de encontrar todas las soluciones, porque es cualquier combinación lineal de la base. Entonces, si vuelvo para atrás y a mí me dijeron que había una ecuación diferencial en donde el seno de x y el coseno de x eran solución, ahí tengo todas las soluciones. Porque la solución general va a ser C1 por coseno de x más C2 por seno de x. ¿Lo ven? Está bien, ahí me dieron las soluciones. Pero bueno, estamos cada vez más cerca de autónomamente nosotros poder proponer la solución de este. Ya tenemos la teoría fundamental. Teorema muy sencillo.
de enunciar, muy sencillo de recordar. Le lamento decir a todos y a todas que el 1 de cada 2 lo va a enunciar mal cuando tenga que enunciarlo. Algo se va a olvidar. Va a confundir hipótesis con tesis, va a poner una tesis a la mitad, no va a dar la hipótesis, va directamente a poner las tesis. Son 3 líneas. Por favor, les pido a todos y a todas hoy que no cometan ese error infantil de equivocarse en esta pavada. Porque a veces le pedimos que enuncien el teorema y con el libro y todo lo enuncian mal. Parece mentira, pero es así. Bueno. Sí, ahora vamos a ver por qué. Pero sí, es así. Oye, ¿por qué no me... Ahí va. A esa combinación lineal de la base de soluciones la vamos a llamar, y se va a definir de esta manera, como solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea. Y la vamos a indicar, que aparece todo el tiempo en el libro, como I subíndice H. Es la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea. Observen que acá estamos charlando, discutiendo el teorema fundamental, es para homogéneas. Es para homogénea, por eso ese cuidado que hemos tenido hace un rato al introducir las diferentes posibilidades. Bueno, esta es la solución general de la homogénea, IH. Y acá es lo que observó el compañero. Acá aparece en esta observación lo que notó el compañero. La cantidad de soluciones de la base B va a coincidir siempre con el orden de la ecuación diferencial ordinaria lineal, en este caso homogénea. En este caso no. Eso quiere decir que si mi ecuación diferencial lineal homogénea tiene un orden 3, la base de soluciones van a ser 3 funciones linealmente independientes. Si mi ecuación diferencial ordinaria lineal es de orden 1, ¿cuántas soluciones va a haber en la base? Una. Y la solución general de esa ecuación va a ser directamente C1 por F. Cualquier combinación lineal de esa sola. Es multiplicarla porque no tengo más que hacer ahí. ¿Está bien? Y eso, todo este background de información teórica novedosa, nos va a permitir de a poquito ir encontrando un método, que es bastante por prueba y error. Lo que tenemos es esto, un poco más esquemáticamente hablando, gráficamente, tenemos una base de soluciones, sabemos que este conjunto infinito de soluciones se genera a partir de esta base, ¿no? Cualquier solución de esta, F, G, H, P, Q, K, J, se genera como una combinación lineal de la base, ¿no? Es diferente, obviamente, la función de la base, pero se genera a partir de estas. Y en este conjunto C tengo el conjunto total. Vemos así entonces que conociendo solamente 2 funciones, si puedo garantizar que sean linealmente independientes, tengo una manera práctica de encontrar todas las soluciones. Ahora la pregunta del millón, me parece que ahora es, ¿cómo encuentro esas 2 soluciones? Acuérdense que cuando arrancamos la discusión sobre ecuaciones diferenciales, yo dije que este es un tema bastante empírico. Y creo que cuando veíamos la aplicación que les conté al principio, se van dando cuenta porque es bastante empírico. Es muy empírico y uno va a proponer métodos basados en la prueba y error para encontrar la solución de la manera que sea. Y eso es un poco lo que motivó este método que vamos a discutir ahora. Lo que se va a hacer, o lo que se hizo hace muchos años, es empezar por prueba y error, dada una estructura de ecuación diferencial dada, empezar a ver si podía encontrar 2 soluciones linealmente independientes, por prueba y error, y a partir de ellas proponer la solución general de esa ecuación dada. Obviamente nosotros no vamos a retroceder 200, 300 años para por prueba y error repetir ese razonamiento, pero sí lo vamos a tomar como razonamiento inspirador. Fíjense, la clave del método, cuando terminaron de pulirlo, era la siguiente. Yo puedo proponer una función que sea solución y por prueba y error verificarlo. Pero esa función que yo voy a proponer, idealmente estaría buena que tenga algún par de características fundamentales. La primera característica
es que sea derivable n veces, ¿no? O 2 veces en este caso. Porque si yo empiezo a derivar mi función prueba y a la segunda vez ya se me hace 0, no es muy útil. Entonces, esa primer pauta, esa primer característica que hay que reunir, nos va a ubicar en un poco conjunto de funciones posibles. ¿Cuáles son las funciones que puedo derivar n veces y no desaparecen? No son muchas. ¿Cuáles serán? Nombremos. De los prototipos son pocas. Las lineales y polinómicas desaparecen. Ya, todas esas. ¿Cuáles me quedan? Las trigonométricas, que ojalá no tengamos que meternos en esas. Y si no son las trigonométricas, ¿cuál es una que es muy fácil de derivar? Y está... La exponencial, e a la x. E a la x no solamente la puedo derivar n veces, sino que en cada vez que la derivo me vuelve a aparecer a la x. Con lo cual, algebraicamente saco factor común, divido. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces propongamos la función de prueba, algo así como e por a a la x. Y esa es la función de prueba que se propone, valga la especie de redundancia, originalmente para tratar de hallar un método de resolución de estas ecuaciones diferenciales. Si uno deriva esta muchas veces, no la pierde. Pero además, e a la 2x, por ejemplo, y e a la 3x, si fueran solución, satisfacen la otra gran condición. E a la 2x sobre e a la 3x, que es igual. Si hago el cociente. E a la x. Bueno, no hago coseno. No pierdo la condición. O sea, el resultado del cociente de ellas me da una nueva función. Por lo tanto, además, son linealmente independientes. Fíjense qué interesante. Necesito 2. Con exponente distinto. Con un numerito multiplicable distinto. Si encuentro eso, tenemos el método de resolución. Por lo menos para estas. ¿Qué son estas? ¿Qué son estas? Acuérdense lo que dije al principio. Las famosas a coeficiente constante. Estamos encontrando un método para el conjuntito de posibilidad. Pero no importa, que nos vamos a entretener un buen rato en el cuatrimestre. Bueno, entonces, ¿cómo hago para demostrar o probar que esta función de prueba que hago satisface la ecuación diferencial? Y bueno, ¿qué hago? El problema es allá, ¿no? Tengo i que es igual a e a la x. La derivo una vez. ¿A qué va a ser igual la derivada primera? A por e a la x, ¿no? Y la derivo otra vez, ¿y a qué va a ser igual? No le toca a ustedes. ¿Cuál es la derivada segunda de e a la x? A es un número real, ¿no? A cuadrado, ¿no? E a la x. Fíjense qué interesante. En todas estas tengo el término e a la x, obviamente, por la propiedad de derivación de la función exponencial. Bueno, ¿qué hago ahora? Voy a la ecuación dato. En vez de poner i segunda, ¿qué pongo? Pongo a cuadrado e a la x menos 5 veces, y en vez de poner i' pongo a e a la x, ¿no? Más 6 veces, y en vez de poner i pongo e a la x. Esto tiene que ser igual a 0. Claro, muy bien, ¿no? Si sacamos factor común e a la x, nos va a quedar a cuadrado menos 5a más 6, y esto tiene que ser igual a 0. Obviamente, y eso es lo interesante de estas funciones, esto va a ser distinto a 0 para todo x en donde están definidas estas funciones. Para que esto sea igual a 0, entonces va a depender de lo que le pase a a, que es el numerito que estamos buscando. Y fíjense que es una ecuación cuadrática de segundo orden, o sea que voy a encontrar 2a. Si esas 2a son dos raíces de ese polinomio reales y distintos, tengo dos soluciones que a la vez van a ser linealmente independientes y que van a ser la base de soluciones de esta ecuación diferencial. Se dan cuenta que es un método muy sencillo, muy intuitivo y muy potente. La pregunta de ustedes debería ser, está bien, son dos raíces reales distintas, pero puede ocurrir que tengamos dos raíces reales iguales. O puede ocurrir que tengamos raíces complejas. El método que vamos a desarrollar ahora explica cada una de esas situaciones que tenemos que hacer. Vamos por la más sencillita primero. ¿Puedo encontrar los valores de a que hagan 0 esto? Sí, puedo aplicar la resolvente y demás.
y no sé cuáles son, ¿los tienen ahí? Creo que uno va a ser, no sé, 2, no quiero probar, pero los tengo por acá. Bueno, vamos a ver cuáles son. ¿Cuál? 3 y 2, muy bien. Tengo un valor de A posible que va a ser 3 y otro valor de A posible que va a ser 2. Entonces puedo decir que la función de la base, una, va a ser e a la 3x y la otra va a ser e a la 2x. Si hago el cociente entre las dos, me va a dar e a la x, que es una función, son linealmente independientes, son base de solución. Se ajusta entonces a lo que dice el teorema 3, tengo la solución general de esta ecuación diferencial, que va a ser C1 por e a la 3x más C2 por e a la 2x. Impresionante, ¿no? Es así, de sencillo, en un punto. Lo que tenemos ahora es tratar de generalizar las distintas posibilidades que nos devuelve esa ecuación polinómica en el término A, que es lo que define un poco la solución de mi ecuación diferencial, y ver qué cuidados tenemos que tener en cada caso. Pero esto es así. Limpio acá para que quede prolijo en la pantalla. Borro todo. Acá. Lo que hicimos recién fue entonces ese razonamiento. Derivo, reemplazo. Saco factor común y me queda esa ecuación, ese polinómico en el término A. Encuentro las raíces. Tenemos la base de soluciones. ¿Son linealmente independientes? Sí, porque el cociente me da e a la x. Tenemos la base y entonces tenemos la solución. Sí. No, ese es un método práctico que se basa en esa teoría. Vos la encontrás. Es el resultado, es por definición y es por teorema. No es que esto explica, el método práctico no es que explica que necesariamente tiene que tener dos soluciones. Es previo ese dato teórico. ¿Está bien? Bueno. Bien. ¿Qué pasa ahora si con esta misma idea, este mismo razonamiento revelador, queremos generalizarlo para este tipo de ecuaciones? ¿Se dan cuenta la diferencia? X al cuadrado por y segunda más x por y prima menos 4 por y igual a 0. ¿Servirá este método de prueba y error? Jueguen un rato si quieren, pero ya les adelanto que no servirá este método en este caso. ¿Por qué? Y lo puedo ver rápidamente por qué no se puede aplicar. Porque cuando uno lo va a hacer, ¿qué nos va a quedar? Nos quedaría algo así como x al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Por a cuadrado e a la x, ¿está bien? Más x por a e a la x menos 4 e a la x igual a 0. ¿Está bien? Entonces, cuando uno analiza esa estructura, digo, bueno, ¿puedo establecer condiciones sobre a para encontrar soluciones que satisfagan para toda x lo que está pasando acá? No, no se puede, porque tengo este x acá dando vuelta. Entonces acá no sabría cómo proceder. A diferencia del otro caso, que yo separaba bien los términos numéricos de los términos funcionales y podía establecer condiciones y podría hallar el resultado. Bueno, acá no se puede. Bueno, no se puede. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Y qué hacemos entonces para encontrar el par de soluciones que constituyan la base de soluciones de este problema? Tengo una buena y una mala noticia para darles. Ese que no se puede va a ser el fin del camino nuestro en este tipo de ecuaciones diferenciales. Es decir, cuando tengamos EDO, ordinarias lineales de orden 2, a coeficientes variables, no voy a hacer nada. No tengo método de resolución. Y esa es la mala noticia. O sea, la buena noticia es que no hay que hacer nada. La mala noticia es que no tengo un método autónomo para encontrar la resolución de este tipo de ecuaciones. Lo que sí debemos conocer y saber es que más allá de que no pueda encontrarlas, este tipo de ecuaciones diferenciales se ajustan o satisfacen obviamente el teorema 3, que es el teorema fundamental. Si satisfacen el teorema 3,
si tengo una base de soluciones que es linealmente independiente, entonces yo puedo proponer la solución general. Lo que pasa es que acá tengo que tener la base de soluciones. No voy a poder encontrarla por un método. Pero si me dicen que esta función x cuadrado y que esta función 1 sobre x al cuadrado son solución, si me dicen que son solución, entonces cualquier combinación lineal de ellas también va a ser solución. ¿Por qué? Porque son linealmente independientes, porque si hago el cociente entre ellas me queda una función, ¿no? Me va a quedar x al cuadrado, me va a quedar x el cociente. ¿Lo ven? Me va a quedar x cuadrado dividido x a la menos... No, x a la cuarta me va a quedar. Me va a quedar x al cuadrado dividido 1 sobre x al cuadrado. Cuando hago la prueba de si son linealmente independientes, me va a quedar algo así como x cuadrado dividido 1 sobre x al cuadrado, que es igual a x a la cuarta. Entonces son linealmente independientes. Si son solución, cualquier combinación lineal de ellas lo va a hacer por el teorema 3. ¿De acuerdo? Y son solución, basta comprobarlo. Si lo prueban a ver que son solución, entonces la solución general va a tener de esta forma, porque son linealmente independientes. Sí. Exactamente. Te pueden dar un conjunto de potenciales soluciones de candidatas y vos tenés que de ese conjunto de potenciales soluciones candidatas encontrar por lo menos, al menos, o cuanto menos, perdón, un par de soluciones. Pero ahí no termina la historia, porque después tenés que demostrar que son linealmente independientes. Si vos después de todo ese trabajo no pudiste rescatar dos linealmente independientes, no vas a poder dar la solución. Ese sería un poco el problemita que va a tener que ver con esto. Bueno, con todo esto podemos cubrir bastante de lo que ven en el cuadrito del libro, que fíjense hasta dónde hemos llegado. Tenemos la de primer orden, tenemos todo esto ya más o menos resuelto. Las de segundo orden las tenemos bien definidas. Para las que son a coeficientes variables, sean homogéneas o no homogéneas, como vamos a ver más adelante, la resolución va a ser teórica. Es decir, tengo que tener las soluciones, si no, no puedo decir nada. Y una vez que tengo la teorema, propongo la solución general. Eso quiere decir con lo teórico. Pero para las que están dadas a coeficientes constantes, tengo un método práctico de resolución, que es el que vimos recién, con la famosa función de prueba e a la x. ¿Está bien? Hasta ahora. Para las no homogéneas nos va a quedar el último discusión de las clases que vamos a hacer cuando es no homogénea. Va a ser parecido pero distinto. Vamos a dar primero las condiciones teóricas en un ratito, qué pasa cuando la ecuación es no homogénea, y después vamos a ver cómo lo resolvemos prácticamente. Bueno, pero hasta ahora esto todo lo tenemos más o menos cubierto. ¿Hasta qué llegamos? Falta destapar estas ventanitas y tenemos resuelto el capítulo de ecuaciones diferenciales. Para poder destapar estas ventanitas, que lo vamos a hacer ahora, tenemos que charlar un poco sobre lo que pasa con este término independiente. Para eso vamos a incorporar estas últimas definiciones, que tienen que ver obviamente con las famosas EDO no homogéneas. Este término Bx tiene que ser distinto de 0 para que sea no homogénea, ¿no? Vamos a definir una ecuación homogénea asociada a la no homogénea. O sea que toda ecuación no homogénea siempre va a tener asociada la ecuación homogénea. Obviamente que es lo mismo que esto, pero hacemos 0 el término. Es la ecuación homogénea asociada a una no homogénea. Entonces, a la solución de la homogénea asociada, obviamente la vamos a llamar solución de la homogénea. ¿Está bien? Y cualquier solución de esta ecuación diferencial, si las encontramos, se le da el nombre de solución particular. Entonces, vieron que se está complicando un poco cuando la cosa es no homogénea, porque tenemos que empezar a desmenuzarla, destriparla un poco. De la ecuación no homogénea, voy a tener siempre, obviamente, una ecuación homogénea asociada que va a tener su solución, que se llama ecuación homogénea. Solución de la homogénea, perdón, que es la IH. Pero además, esta ecuación diferencial, que tiene infinitas soluciones, una de ellas, a cada una de ellas le vamos a dar el nombre de solución particular. ¿Y para qué hacemos este desmenuzamiento? Porque los teoremas 4 y 5, que es los que completan el combo teórico de la unidad, charlan o establecen condiciones sobre eso, sobre la solución particular y la homogénea. El teorema 4 dice que si de alguna manera uno consiguió una solución particular de la ecuación dato y además encontramos la solución de la homogénea asociada, acuérdense
encontrar la solución de la homogénea asociada, porque si estas cosas son funciones, no es tan fácil encontrarlas. De hecho, no tenemos método, ¿está bien? Pero supóngase el teorema 4 dice, usted tiene una solución particular y tiene la solución de la homogénea asociada, entonces la suma de los dos es solución. De la no homogénea. Hay que tener cuidado con lo que digo, porque no es lo mismo homogénea o no homogénea. Cuando uno lo dice muchas veces, todo se empieza a parecer, pero tengamos en claro esa diferencia. Si el teorema 4 dice, usted tiene una solución de la no homogénea, una particular si quiere, y tiene la solución de la homogénea asociada, entonces la suma de las dos es solución de la no homogénea. Teorema 4. Y el teorema 5 da un paso más, establece una condición mucho más general y es el teorema que nosotros vamos a usar cuando tengamos no homogéneas. Teorema 5 dice que si phi es solución de la no homogénea, si phi es solución de la homogénea, entonces tiene que originarse como la solución de la homogénea más la solución de la particular. Y este es el teorema que a nosotros nos interesa. Cuando tenemos una ecuación diferencial no homogénea, su solución se puede proponer o encontrar como la solución de la homogénea asociada más la solución no particular. Y está bueno esto porque si nuestra ecuación dato es una no homogénea antes, la solución de la homogénea sale enseguida por el método que hemos visto antes. Y después, con un poquito de ganas, uno puede encontrar una particular. Al encontrar esas dos, tenemos la solución general de la no homogénea. Acá está la demostración, que es muy sencilla, no la quiero discutir ahora, porque no quiero perder el tren de lo que estamos viendo, que es que lo que estamos proponiendo en el teorema 5 es la solución general de la no homogénea, de la ecuación diferencial no homogénea. Entonces hemos encontrado un respaldo teórico, o por lo menos un método teórico, para las soluciones, para las ecuaciones diferenciales no homogéneas. ¿Qué es lo que nos dice este teorema 5? Lo pongo acá, la demostración, si quieren pónganla, es bastante intuitiva, porque está basada en lo que habíamos visto antes. ¿Qué es lo que nos dice el teorema 5? Que hemos llegado al final de nuestro camino, en términos de la teoría que necesitábamos. Y cuando uno repasa el camino que hemos recorrido, fíjense que es bastante concreto y sintético. Son 5 teoremas para todo el capítulo, para toda la unidad. Teorema 1, existencia y unicidad. Teorema 2, que establece las condiciones sobre la combinación lineal de las soluciones. Teorema 3, que generaliza ese resultado. Teorema 3 fundamental, que dice que dado una ecuación diferencial ordinal lineal homogénea de orden 2, en este caso, va a tener una base de soluciones linealmente independiente y cualquier combinación lineal de ellas es la solución general de esa homogénea. Y teorema 4 y teorema 5 establece condiciones sobre la no homogénea. Y tenemos todo, esto es lo único que hay que manejar desde el punto de vista teórico. Por eso yo cuando empezamos a discutir este tema le dije que es bastante empírico el capítulo de ecuaciones diferenciales, es muy empírico. Y es empírico, espero que se haya entendido bien, porque está muy ligado a problemas bastante concretos como hemos visto antes. Las famosas primeras ecuaciones diferenciales salen de los razonamientos de Newton cuando empezó a generalizar lo que ustedes están viendo ahora en física, del movimiento rectilíneo uniforme, de la caída de la manzana. Todas esas fueron constituyendo las primeras ecuaciones diferenciales, que vinculaban velocidad y aceleración con fenómenos bien concretos. Y a partir de ahí se fue construyendo el cuerpo teórico asociado a las ecuaciones diferenciales. Es un tema realmente espectacular y que todo el tiempo va mutando porque está muy ligado a los fenómenos que uno está viendo. Está muy ligado a la empiria y a las ciencias fácticas este tema. Porque está pensado para proponer modelos de validez específica a ese fenómeno que uno está viendo. No tiene pretensiones de generalidad el modelo que uno propone, a diferencia de, si se quiere, el cálculo diferencial o el cálculo integral como grandes columnas del razonamiento, que también tuvieron su naturaleza bien práctica, pues después cobraron vida propia. Las ecuaciones diferenciales permanecen muy pegadas al fenómeno específico que quieren explicar. Cuando uno se sale de la abstracción, se da cuenta que es así. Está permanentemente mutando, generando soluciones de aproximación numérica y demás, con los famosos solvers de la computadora, porque está muy ligado a problemas bien concretos que uno quiere resolver. Y la teoría entonces termina acá. Establecimos algunas pretensiones de generalidad, que son estos teoremas, y estos teoremas son los que nos van a terminar de ordenar en lo que viene. Pero acá termina nuestro camino. Lo que vamos a discutir ahora son aplicaciones, si se quiere, o detalles técnicos que tienen que ver con esto. ¿Y cuáles son los detalles técnicos que tenemos que resolver? Los detalles técnicos que tenemos que resolver
Los detalles técnicos que tenemos que resolver son justamente, volviendo a la coeficiente constante, que son las que vamos a trabajar algebraicamente, son qué pasa con las raíces que vamos encontrando, ¿no?, de la famosa ecuación que nos queda establecida acá. Para ordenar ese razonamiento, en la teoría, lo que vamos a empezar a hablar es, cuando hacen el método de prueba con la función de prueba, es que este polinomio, recuerdan que antes tomaba el valor de a cuadrado, acá le ponemos el nombre genérico r, de raíz, que es más elegante, este polinomio, que es el que tiene que ser 0 para que la ecuación diferencial a coeficiente constante admita solución, ¿no?, tengo que encontrar esas raíces, ese polinomio tiene un nombre que es el de ecuación característica. Entonces, toda ecuación homogénea, ¿no?, va a tener una ecuación característica, que es la ecuación polinómica que se desprende de haber usado la función de prueba para encontrar la solución. ¿Tá? Esta ecuación característica, obviamente, define el éxito de nuestro método. Si esta ecuación característica tiene raíces reales distintas, se acabó la historia. Tenemos la solución general de mi ecuación diferencial. Ahora, si son raíces reales iguales y si son raíces complejas, esos son los detalles técnicos que hay que terminar de definir. Y a eso vamos. No es teoría, claramente no es teoría, sino que son detalles propios de ese método de prueba que estamos desarrollando. Bien. ¿Qué puede pasar entonces? ¿Qué puede pasar? Estas tres posibilidades. Raíces reales distintas, raíces reales e iguales y raíces complejas. Cuando la raíz es compleja, la función va a ser un número más otro número por la parte imaginaria, número menos el otro número por la parte imaginaria. Bueno, ¿cómo es una raíz compleja? La pongo acá y la desmenuzo según esta nueva nomenclatura. Supónganse que nos encontramos que la raíz 1 del polinomio era, no sé, menos 4. ¿Está bien? Esa era una raíz posible y la otra raíz posible era menos 4. ¿Está bien? Lo primero que tendríamos que hacer es transformar esa raíz compleja en algo como lo que propone el método de acá, o la casuística que vamos a analizar. Bueno, ¿podemos hacer eso? Sí, lo que tenemos que recordar, ¿qué tenemos que recordar? Dos cosas de números complejos, el que no lo vio nunca. ¿Y al cuadrado a qué va a ser igual? No, y cuadrado a qué va a ser igual. Vamos por al revés. ¿Y a qué va a ser igual? Es el que vos decís. Al revés, ¿no? Y es la raíz, se define como la raíz cuadrada de menos 1. ¿Está bien? Y es la raíz cuadrada de menos 1. Y al cuadrado entonces ¿a qué va a ser igual? A 1, ¿no? O a menos 1. Menos 1, muy bien. Son como los dos resultados que hay que tener presente. Es lo único que hay que saber. Porque con esas con esos reemplazos, sustitución, uno puede ver el menos 4 de otra manera. De hecho, primero, ver el menos 4 y tratar de separar lo imaginario de lo real. Porque puedo pensar al menos 4 de la siguiente manera. A ver, ¿dónde estoy? Acá. Puedo pensar al menos 4 como la raíz de 4 por la raíz de menos 1. Y está bien. Distribuyo la raíz, total un producto. Antes de eso, si quieren, porque los veo ahí con cara que no me terminan de creer, puedo pensar la raíz de menos 4 como 4 por menos 1, ¿no? Está bien. La raíz de menos 4 es la raíz de 4, todo dentro de la raíz 4 por menos 1. Y cuando hago esa primera descomposición, me puede quedar ahora sí, distribuyo la raíz y me queda menos 1, porque un producto, puedo distribuir la raíz. Estoy distribuyendo una potencia. Y entonces, esa primera raíz, que era el menos 4, se transforma en 2 por i. ¿Lo ven? Tengo el 2 por i. Y entonces, si yo lo veo en el esquema que quiero tener, que vamos a discutir más adelante, lo puedo pensar como 0 más 2 por i. ¿Está? Y el otro lo voy a poder pensar al menos raíz de menos 4 como el 0 menos 2 por i. Y es lo único que tenemos que, entre comillas, saber desde el enfoque meramente práctico, porque esa descomposición que hacemos acá es la que nos va a permitir encontrar las raíces complejas que vamos a usar para proponer la solución general de mi ecuación diferencial.
tengo que lograr hacer esa pequeña descomposición, porque si no, no voy a poder encontrar esas raíces. Porque el método que vamos a ver cuando discutamos el caso 3, es separar lo real de lo complejo y quedarnos solamente con lo real. Pero para eso tengo que poder separar lo real de lo complejo. Y ahí es un primer paso de separación. Bueno, igual eso lo vamos a discutir con el debido... Vamos a arrancar desde acá mañana, desde acá de cero, con calma. Vamos a ir recorriendo el escenario que tenemos acá. Y mañana vamos a terminar ecuaciones diferenciales. Pero antes de terminar, quiero ganar un poco de tiempo porque me di cuenta que vamos a discutir dos cosas mañana. Entonces quiero que discutamos qué vamos a hacer con el raíces reales y distintas. Ya está claro, lo hemos discutido. Vamos a ver primero qué vamos a hacer con las raíces reales e iguales. ¿Cuál es el problema de las raíces reales e iguales? ¿Cuál es el problema? Ah, bueno, acá está lo que le dije recién. Esos son los complejos conjugados, se llaman así. Es pasar de acá, desde acá. Acá es pasar del complejo conjugado. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando las raíces sean reales? Acá ya no hay problema, lo discutimos. Reales iguales, digo. Es el caso 2. El problema es que si son las raíces reales iguales, supónganse que llegamos a, cuando resolvemos la característica, que R1 es igual a R2 es igual a 4, ¿no? Porque no puedo sacar de acá dos soluciones. De acá puedo sacar solamente la solución e a la 4x, ¿no? Una sola. Porque tengo dos raíces iguales. La otra que sería también e a la 4x son iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Este método daría la impresión que no alcanza para proponer dos funciones distintas y linealmente independientes. ¿Qué se le ocurrió a la gente que estuvo pensando mucho tiempo en esto? Bueno, tomemos la primera, quedémonos con esta y propongamos la segunda, esta sería la primera, y la segunda que sea algo así como e a la 4x por otra función. Por otra función. Que dependa de x. Entonces, cuando hago el cociente, fíjense, cuando hago el cociente entre i1 y i2 para determinar si son linealmente independientes, nos va a quedar que sí son linealmente independientes, porque van a quedar 1 sobre b por x. Nos va a quedar igual una función. O sea, es una buena idea esa, mantener el término e a la 4x, en este caso, o e a la rx, que es el mismo, pero multiplicar a una de las dos por otra función. ¿Y por qué función puedo multiplicarla para que también sea solución? Bueno, esa es toda la discusión que está, que no vamos a dar ahora, que está en el libro. La función que se encontró ideal para multiplicar a la segunda solución es obviamente la identidad. Y quedó. Está discutido en el libro, no lo voy a discutir ahora, está demostrado un poquito, que es la cosita que está acá, que no voy a entrar. El que quiera curiosar, que curiosee. Como nosotros lo estamos viendo muy práctico el asunto, vamos a tomar que ese resultado vale. Por lo tanto, lo interesante es que cuando las raíces son reales e iguales, lo único que hay que hacer es a una de las dos, e a la rx, multiplicarla por x. Y listo. Van a ver que obviamente son linealmente independientes, porque cuando uno hace el cociente entre las dos, fíjense, x por e a la rx sobre e a la rx, me va a ser distinto constante, puede ser igual a la función de identidad. Y créanme que está demostrado que esto también hace que también es solución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, la base de soluciones van a ser e a la rx por x a la r de x con r un número real, que es raíz de la ecuación característica que hemos analizado, raíz doble igual. Y la solución general de la homogénea, en este caso, va a ser igual a C1 e a la Rx más C2X por e a la Rx. Y acá viene la pregunta del millón antes de irnos. Igual van a hacer cuentitas de esto en la tarea de aula. La pregunta del millón es, porque los metí en la vorágine, este método o esta general cuando tengo raíces reales iguales, ¿para qué E2 sirve? ¿Para qué ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de orden 2 sirve? ¿Para todas? ¿Para cuáles? Solamente para las que tienen coeficiente constante. No se olviden nunca de eso, porque es un error que creo que cometí, no me acuerdo ahora, pero me parece que lo cometí en mi examen final de Matemática 2 allá lejos hace tiempo. Y son esos errores por distracción que a uno le hacen perder 40 minutos de examen, y hasta que se da cuenta que se equivocó, y hace que el rendimiento en el examen disminuya bastante, porque es una pavada. Uno se pone a buscar una solución
de una ecuación diferencial homogénea de orden 2, que no es al coeficiente constante, mediante este método, van a ver que la cosa se puede ensuciar mucho. No solamente desde el punto de vista de lo que se oscurece cada vez más el razonamiento, sino de la cantidad de minutos que uno pierde en cosas que obviamente deberían haberla o debería yo haberla sabido de antemano. De hecho, uno la sabe. En el nervio y en el fragor de la evaluación, uno trata de encontrar soluciones donde sea. Bueno, ¿cómo uno no cae en ese nervio, en ese fragor? Aprendiendo las cosas de la mejor manera posible, tomándose el tiempo necesario para que esa cosa que uno aprende esté bien, la tengamos seguro y segura esa cosa, y después con la debida práctica termina de sentar bien el razonamiento, y cuando nosotros nos enfrentamos a la evaluación nos sea lo más natural e intuitivo seguir el mejor camino posible. Pero eso requiere que ustedes se sienten con el libro como sea y naturalicen intuitivamente este tipo de razonamiento. ¿Está? No porque, cuando digo naturalicen intuitivamente, no porque les digo que es la única manera de pensar esto. Ahora, de cara al examen final de la asignatura, es la mejor manera de pensar esto. Después cada uno, aprobada la materia, piense como se le ocurra. Pero un consejo para no enroscarse demasiado, después sí enrósquense. Una vez que tengan aprobada la materia, creen libremente, pero a la hora de pensar en el examen final, traten de acotar esos grados de libertad. Porque si no, está muy bueno, pero uno puede terminar en laberintos de difícil resolución. No es mucho lo que le vamos a pedir en el examen final. Es bastante concreto. Son problemitas de aplicación que está bueno para pensar, pero la herramienta matemática que estamos evaluando son estas que están acá. Entonces traten de que esas herramientas aparezcan, porque así nos quedamos nosotros tranquilos, que ustedes saben que estudiaron lo que tienen que estudiar y quieran. Pero este mínimo lo tenemos que tener. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos mañana, chicos, chicas, en el aula virtual. Hasta luego.